Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy martes 17, hermano, de agosto de este año 2021, ¿verdad? Y quiero preguntarle cómo ha estado. Espero que se encuentren bien, ¿verdad? Todos nuestros hermanos que nos ven en cualquier parte, ¿verdad? De la República Mexicana, de aquí, de Aguascalientes, ¿verdad? También, y en otras partes, en otros continentes, en otros países. Que Dios los bendiga mucho. ¿Cómo han estado? Yo espero que todos se encuentren bien. Amén. Recuerde que hay que seguirnos cuidando, hay que seguir tomando precauciones, ser responsables con esto. Amén. ¿Para qué? Para que nuestra salud no se vea deteriorada ni la de los demás. Amén. Un servidor, hermano, se encuentra bien, me encuentro muy contento de poder traer la palabra del Señor en este día. Amén. Estoy transmitiendo, ¿verdad? Aquí mismo en mi hogar, ¿verdad? Pero en otro lugarcito de aquí de la casa donde el Señor nos permite vivir, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano, que Dios es bueno, es maravilloso. Y yo quiero invitarle a que pasemos juntos este tiempo, ¿verdad? De estudio de la palabra del Señor. Hoy es martes de la libertad en Cristo, amén, de la carta magna de la libertad en Cristo, que es, hermano, una carta, fíjese bien, sin duda muy importante. Y sabe una cosa, hoy tenemos un tema muy, pero muy importante también, que es, hermano, el de andar en el Espíritu, amén. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la libertad en Cristo y del extremo de esta, que es el libertinaje, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es andando en el Espíritu. De hecho, así le hemos puesto, ¿verdad? Hoy es el tema número 19 y le hemos llamado así, andando en el Espíritu. Amén. Así que bueno, pues vamos a prepararnos, ¿verdad? Invite a los suyos, ¿verdad? A que estén ahí atentos al estudio de la palabra de este día y vamos a dejar que la presencia de Dios hable a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Amén. Bendiciones a todos nuevamente, ¿verdad? Ya lo mencioné. Y que el Señor los bendiga a todos. Qué gozo poder traer la palabra del Señor en este día. Y sabe una cosa, al mismo tiempo, ¿verdad? Que comienzo a predicar aquí, mire, en San Ignacio ya voy como a la mitad, ¿verdad? De la predicación, ¿verdad? Ya que los días martes tenemos el culto con la iglesia de San Ignacio a partir de las 7 de la tarde, ¿verdad? Aquí voy comenzando ahorita a las 8, pero allá en San Ignacio, hermanos, pues bueno, ya voy a la mitad más o menos de la predicación. Gloria a Dios, hermano, Dios es bueno, que miren, nos permite estar, ¿verdad? En dos lugares al mismo tiempo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Por la tecnología que nos permite, ¿verdad? Hacer esto. Y bueno, hermano, pues qué gozo. Vamos a prepararnos, ¿verdad? Vamos a orar. Ahorita le digo el pasaje donde vamos a continuar el estudio de la palabra, pero vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Amén. Cierre sus ojos todos ahí conmigo y vamos a orar. Bendito Señor, cuántas gracias te damos, Dios, en este momento, en este tiempo, por esta bendición tan hermosa que nos das de reunirnos. Que tu presencia hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, donde quiera, Señor, que nos encontremos. Que tu Espíritu Santo nos una, que tu Espíritu Santo nos dé el mismo sentir. Gracias por todos mis hermanos y hermanas, Señor, que ya se están preparando. Te pido que aquellos que van llegando, aquellos que, mi Dios, todavía van en el camión, en el coche, que están en el trabajo, mi Dios, o en alguna otra parte, yo te pido que también puedan disponerse para que juntos podamos recibir la palabra. Gracias porque sin tu palabra, Señor, ¿qué seríamos? ¿Qué seríamos sin tu Espíritu, sin tu presencia? Gracias por este hermoso tiempo que nos das y aquí estamos delante de ti diciéndote, habla nuestra vida. Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de tu palabra hacia toda la verdad. Gracias por este hermoso tiempo. En tu nombre, amén. Gloria a Dios, pues vaya conmigo a Gálatas, amén. Ya sabemos que es Gálatas, pero vamos al capítulo 5 y versículo número 16 en adelante, hasta el verso 21, amén. De los versículos del 16 al 21 de Gálatas capítulo número 5, amén. Gloria al Señor. Sabe, el tema de la semana pasada fue precioso. Si no lo vio, yo le invito a que lo haga, ¿verdad? Decíamos, hermano, que hemos sido llamados a libertad. El apóstol Pablo nos enseñaba esto, que a libertad fuimos llamados. Vimos, hermano, el precio de lo que costó nuestra libertad. Nuestra libertad, hermano, costó la vida del Hijo de Dios sobre la cruz. Entonces, hermano, fíjese bien, partiendo de ello,
¿cómo no cuidar la libertad que ahora tenemos? ¿No lo cree? ¿Cómo haríamos, fíjese bien, para hacer de la libertad que ahora tenemos, sabiendo que costó la vida del Hijo de Dios, y convertirla en libertinaje? Decíamos, hermano, que el libertinaje, fíjese bien, es el satisfacer los deseos de nuestra carne. Es decir, darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos de nuestra naturaleza pasada, de nuestra naturaleza de la vida pasada. ¿Cómo podríamos, hermano, hacer eso sabiendo lo que costó nuestra libertad? Por lo tanto, hermano, fíjese bien, el principio para poder cuidar de nuestra libertad es tener un valor alto de lo que costó precisamente esta en nuestra vida, que como ya lo hemos dicho, fue la vida misma del Hijo de Dios. Y a partir de ello, fíjese bien, edificar una vida en santidad. Amén, que ya se nos enseñaba el jueves pasado, ¿verdad? En el curso de llamados a ser santos con nuestro hermano Dani, se nos enseñaba que la santidad, ¿verdad? La santificación es la base de la vida cristiana. Claro que lo es. Y esta parte, fíjese bien, de entender, hermano, el precioso, fíjese bien, regalo que hemos recibido, lo que costó este regalo por gracia, hermano, que es la sangre del Hijo de Dios. Hermano, partiendo de todo ello, fíjese bien cómo no cuidar, hermano, la libertad, ¿no lo cree? Es decir, que ya no estamos bajo el yugo de esclavitud del pecado, que ya no estamos bajo una ley, hermano, que nos esclaviza, que ya no estamos bajo, hermano, ningún sistema de legalismo que pueda, hermano, esclavizarnos y llevarnos a maldición. Incluso, hermano, ni aún el judaísmo, ni aún la ley de Moisés, hermano, porque todo esto solamente nos ata a una esclavitud, nos ata a una maldición, hermano, nos ata al pecado que no nos puede, fíjese bien, poner en el orden correcto ni en la relación correcta con el Señor. Solamente el sacrificio de su Hijo. Y veíamos también, ¿verdad?, que toda la ley, dice el apóstol Pablo, dice que toda la ley en una sola palabra se cumple. ¿Y cuál era? ¿La recuerda? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y qué importante mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor no le hace mal a nadie, el amor no le hace mal al prójimo, todo lo contrario. Cuando amamos a nuestro prójimo, fíjese bien, como a nosotros mismos, ¿qué significa? ¿Sabe qué significa? Significa que no le vamos a ofender, significa que no vamos a hacer nada en contra de él. Por lo tanto, automáticamente toda la ley se cumple en el amor. Amén. Y precisamente también hablábamos de ello, que la ley de Cristo, como lo vamos a ver en el capítulo 6, es el amor. Amén. Oh, gloria al Señor. Y sabe, terminábamos diciendo también allí en el verso 15, ¿verdad?, de Gálatas 5, algo muy importante. El apóstol Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, cuando no ponemos en práctica el amor de Cristo en nuestra vida, mire, vamos a morder y vamos a comer a los demás. Y esa era una frase, hermano, fuerte, ¿la recuerda? Mire, yo le decía, ¿verdad?, que con base al estudio, hermano, esos verbos que el apóstol Pablo, utiliza, el morder y el comer, fíjese, están en tiempo presente. Y nos hablan de acciones que hacen los animales. ¿Qué le parece? Hablan en relación a cosas que hacen los animales, cómo devoran, cómo tragan, cómo se imponen sobre los demás. Entonces, hermano, fíjese, yo decía una frase bastante fuerte, ¿verdad?, a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, ¿verdad? Con base a esto, hermano, yo decía el hecho, hermano, de que dejemos de comportarnos, fíjese bien, haciendo cosas como los animales, ¿verdad? Decía, dejemos de estar haciendo tantas animaladas, ¿verdad? Tantas, hermano, cosas que son de bestias, de animales, cuando nos criticamos, cuando nos atacamos, cuando no perdonamos, cuando no amamos a los demás. Hermano, mire, literalmente nos comportamos como animales, defendemos lo nuestro, lo que nos conviene lo buscamos, hermano, pasando por encima de quien sea. Nos olvidamos del amor, nos olvidamos del perdón, de la tolerancia, del soportarnos. Nos olvidamos, hermano, de los mandamientos. Fíjese bien que a través del amor y a través de la verdadera libertad en Cristo tenemos que cuidar en nuestra vida. Por lo tanto, todo lo que sea contrario a ello, evitémoslo. Mucho cuidado con ello, porque pues, hermano,
el hacer eso nos compara, fíjese bien, a lo que hacen las bestias, a lo que hacen los animales. Y creo, hermano, que no lo somos. Creo, hermano, que tenemos razonamiento y más que ello, mire, tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cómo teniendo una presencia tan hermosa de Dios en nuestra vida, nos rebajamos a comportarnos como animales cuando somos chismosos, cuando somos conflictivos, cuando somos, hermano, criticones, cuando no perdonamos, cuando nada más estamos juzgando y nos estamos comportando, fíjese, como si fuéramos superiores a los demás? Todo ese tipo de cosas y aún más que pudiera mencionar, se lo vuelvo a decir, corresponden al comportamiento de animales. Pero si usted tiene a la persona del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad que no hay manera de que seamos como ellos? Sino que verdaderamente seamos cristianos, que perdonemos, que amemos, que nos llevemos bien, que en lugar, hermano, fíjese bien, de aislarnos, de separarnos de los demás, podamos verdaderamente trabajar con ellos, amarles, apoyarles, soportarles, tolerarles, amén, ir creciendo todos juntos, amén. A veces uno cree, hermano, o hay quienes llegan a creer que no cometen ningún error, que nada más los demás son los que fallan, ¿verdad? Pero la verdad es que hay mucho que reconocer de nuestra vida, en lo cual, hermano, aún seguimos fallando. Pero vamos a echarle ganas, amén, vamos a seguir adelante, hermano, y que la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida confirme ese amor que nos lleve verdaderamente a experimentar una libertad en Cristo. Entonces, fíjese, el día de hoy vamos a hablar acerca de andando en el Espíritu o el andar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que la libertad, fíjese bien, de la que Pablo nos viene hablando, la tenemos que utilizar no para los excesos de caer en un libertinaje al satisfacer nuestros deseos carnales, pasionales, sino que tenemos que utilizar nuestra libertad, ¿sabe para qué? Para precisamente andar en el Espíritu. ¿Qué le parece? Vamos a introducirnos. Fíjese, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo podríamos reconocer, hermano, hermana, a los verdaderos cristianos? ¿Cómo usted podría identificar a alguien que verdaderamente es un hijo o una hija de Dios? ¿Cómo podríamos evidenciar en la vida de una persona que Dios está en tal o cual persona? ¿Sabe cómo? Por medio de que aplique el verdadero concepto de la libertad en Cristo de una forma correcta a su vida. Es decir, en su testimonio, en la vida de una persona, vamos a tener la evidencia de que verdaderamente sea un hijo o una hija de Dios, que verdaderamente sea una persona cristiana. Así que, agárrese, porque el día de hoy, ¿verdad? El apóstol Pablo nos menciona incluso hasta una lista, fíjese bien, de cosas contrarias que nos llevan precisamente a no vivir en la libertad, sino a hacer de esta un libertinaje viviendo en él. Pero vamos, ¿qué le parece? Vamos en este momento, ¿verdad?, a introducirnos, así como lo hemos hecho a través de estas preguntas, ¿verdad? Vamos a introducirnos, hermano, en lo que verdaderamente es el concepto bíblico, doctrinal, sano, hermano, de la libertad en Cristo Jesús. Amén. Fíjese bien, nuevamente en el verso 16 el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese cómo el apóstol Pablo aplica la verdad acerca de la santificación de los hijos de Dios a la manera en la que debemos de vivir, obviamente, ¿verdad? Todos los días, ¿sí? El concepto de la libertad en Cristo no es algo teórico, es algo práctico que debemos, hermano, vivir todos los días de nuestra vida. Ya vimos, no cayendo en los excesos e incurrir en un libertinaje, sino verdaderamente vivir, fíjese bien, de una manera sana, equilibrada, no cayendo en ningún exceso de una ley que nos ate a un legalismo como el judaísmo, o bien viviendo, hermano, practicando cualquier pecado, pensando, hermano, que podemos pecar y que nada nos pasa, que al cabo Cristo ya todo lo perdonó, ¿verdad? Esa enseñanza de la supergracia, de la superfe, ¿verdad? De la prosperidad y de sabe cuántas cosas más,
mire, lo único que hacen es socavar, lo único que hacen es deteriorar la verdadera libertad en Cristo de la cual el apóstol Pablo nos está hablando. Y nos está diciendo él, digo pues, andad en el Espíritu. Y debemos andar en el Espíritu todos los días. Y quiero aquí hacer un paréntesis, mire, en una ocasión una persona, ¿verdad?, me decía, es que no se puede. Dice, ¿cómo andar en el Espíritu? Dice, eso es algo imposible. Dice, porque andar en el Espíritu es andar así como arriba de una nube, ¿verdad? Y flotar y que nadie lo toque a uno porque uno se puede ensuciar. No, hermano. Le explicaba yo a esta persona, ¿verdad? A este varón le decía, estás muy equivocado. El andar en el Espíritu es diario, es vivir una vida, es estar relacionado con las personas, con el ambiente, con el medio, con todo lo que nos rodea. Eso de andar en una nube y que no te ensucies, que nadie te toque, le digo, ese es un mal concepto, una mala interpretación. El andar en el Espíritu es el tipo de vida que Dios, que Cristo espera de aquellos que somos sus hijos, pero en el diario vivir. Amén. Y obviamente le expliqué más cosas que en este momento también les voy a explicar, hermano, con base a la palabra, a todos ustedes. Amén. Qué hermoso, hermano. Fíjese, la única manera coherente, hermano, para superar los deseos del pecar, el deseo de la tendencia pecaminosa de nuestra naturaleza, mire, es andar en el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? En el Espíritu Santo, fíjese bien, es decir, permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestra vida, en nuestro espíritu. Entonces, no sé si me estoy explicando, me estoy comenzando a dar a entender. Mire, el andar en el Espíritu, ¿sí?, no es darle rienda suelta a una vida de pecado. El andar en el Espíritu es permitir que la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo en nuestra vida, más específicamente en nuestro espíritu, a través de nuestro espíritu. Amén. Es decir, el Espíritu Santo trabajando con nosotros en nuestro espíritu. Y así, no dejar, hermano, que la carne, no dejar así, ¿verdad?, que los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza, de nuestra carne, nos lleven a ser gobernados por estos, sino lo contrario, ser gobernados por el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu en nuestras vidas. Amén. Eso es, hermano, precisamente lo que el apóstol Pablo comienza a explicar. Pero sabe una cosa, estos versículos muchas de las veces han sido mal interpretados, ¿sí? Al grado que mucha gente cristiana, y fíjese, mucha gente con responsabilidades y con supuestamente mucha madurez, llegan, hermano, a creer que el andar en el Espíritu es una vida, hermano, que no se puede llevar a cabo, ¿sí? Y que por lo tanto, ¿verdad?, que si el cuerpo es material y que está sujeto a las cosas palpables y tangibles de este mundo, pues hay que darle rienda suelta. Al cabo, la gracia de Cristo, ¿verdad?, todo lo supera, todo lo perdona. Mire, la gracia de Cristo es grande, es inmerecida, obviamente, pero ¿recuerda lo que dije al principio? ¿Cuánto costó este regalo? La libertad, la salvación. ¿Cuánto? ¿Sabe cuánto? La vida del Hijo de Dios. Así que, ¿cómo, hermano? Por el hecho de decir que nuestro cuerpo es material y consciente de las cosas de este mundo, pues hay que darle rienda suelta. Ese es un error, una mala interpretación. No debe de suceder eso, sino hacerle caso a lo que Pablo dice: andar en el Espíritu. Y se lo resumo así. ¿Qué es eso? No es otra cosa más que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para que seamos gobernados por Él y no por los deseos de nuestra carne. Y es de todos los días, hermano, hermana, de todos los días. Amén. No nada más cuando vamos a la iglesia andamos en el Espíritu. No nada más cuando evangelizamos. No nada más cuando oramos por alguien. De todos los días debe de ser el que andemos en el Espíritu. Amén. Aleluya. Fíjese bien, esta porción que estamos estudiando, hermano, ya se dio cuenta, es una de las porciones, hermano, de mayor importancia tocante al tema, fíjese bien, de la santificación. Amén. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Ciertamente ya lo decía nuestro hermano Dani, ¿verdad?
La gente se las ha arreglado, mire, para hacer doctrinas, obviamente, fuera de contextos bíblicos, doctrinas de la supergracia y la superfe, ¿verdad? Y un montón de mafufadas, ¿verdad? Que han sacado. Pero ¿por qué no, hermano? Fíjese bien, enfocarnos en realmente vivir en la doctrina de la santificación, ¿verdad? Porque nadie ha creado, ¿verdad? Ese estilo de vida o ¿cómo decirlo? Esa idea, ¿verdad? De la super santificación. A ver, ¿verdad? Es cierto el comentario que nos hacía nuestro hermano. La gente se las arregla, fíjese, para justificar su pecado, sacando del contexto versos, pasajes de la palabra, para decir, es que podemos pecar y no pasa nada, Cristo ya nos perdonó todo y la salvación no se pierde y sabe cuántas cosas. Pero ¿por qué no, hermano? Fíjese bien, cuidar la santidad, cuidar la santificación en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, la vida espiritual, la vida en el Espíritu, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es lo que Pablo menciona en el verso 16, ¿sí? ¿Sabe cuál es el reto? El reto, hermano, es el vivir continuamente bajo, fíjese bien, el control del Espíritu Santo. En otras palabras, para poder andar en el Espíritu, tenemos que aprender a que nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué digo que es algo que tenemos que aprender? ¿Sabe por qué? Porque todavía los deseos de nuestra carne, combatiendo en nuestros miembros, como también lo dice Santiago, nos llevan, hermano, muchas de las veces a satisfacer esos deseos antes que vivir en el Espíritu. Es decir, hacer lo que al Espíritu Santo, hacer lo que al Señor le agrada. Entonces se da cuenta de que estamos hablando de un conflicto, hermano, tremendo, un conflicto, hermano, conflicto, hermano, de esos que son tremendos, hermano, en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también Pablo lo describe, ¿verdad? Que él queriendo hacer lo bueno, dice, no lo hace, sino que lo malo que no quiero hacer, él dice, es lo que finalmente termino haciendo. Y ahorita vamos a ver también ese pasaje, ¿verdad? Pero es un conflicto, hermanos, terrible, tremendo, porque mire, a veces el amor en nuestra vida se acaba, ¿sabe por qué? Porque estamos satisfaciendo deseos de nuestra carne. Y mire, yo le voy a decir una cosa, tal vez cuando pensamos en los deseos de nuestra carne, pensamos inmediatamente en pecados, ¿verdad? En pecados feos como los que vamos a ver. Pero sabe que muchas de las veces también el satisfacer los deseos de nuestra carne es darle rienda suelta a nuestro orgullo. Ay. Es darle rienda suelta, hermano, a nuestra crítica, al criticar, ¿sí? En lugar de proponer y poner, mire, criticamos. Aguas, porque eso también es andar en la carne, ¿sí? El no amar, el no proponer y poner, el no, hermano, fíjese bien, contribuir y nada más estar juzgando, nada más estar diciendo. Aguas, hermanos, porque a veces pecamos, fíjese, y ni nos damos cuenta. Pecamos de orgullosos, pecamos de vanidosos, pecamos de soberbios, pecamos, fíjese bien, de que yo todo lo hago bien, ¿verdad? Y allá no lo hacen bien, y acá tampoco, y fulano menos, y así. Pecamos, hermano, fíjese, con esa altanería. Pecamos, hermano, cuando en lugar, fíjese bien, de contribuir en amor, en algo bueno, nada más estamos señalando lo malo o juzgando lo malo, ¿sí? Aguas, eso también está mal, eso también es obra de la carne, ¿sí? Espérese, ahorita se lo voy a comprobar, amén. Mire, vamos a ver, la carne y el espíritu, hermanos, se oponen, escúchelo, la carne y el espíritu se oponen, la carne está anclada a este mundo y nuestro espíritu, fíjese bien, tiene que estar anclado en el Espíritu Santo. Entonces es obvio que la carne y el espíritu se oponen entre sí, luchan entre sí, ¿verdad? Y Pablo dice,
y no podéis obtener lo que queréis, ¿verdad? No logras lo que te propones por ese conflicto tan tremendo. Bueno, hermanos, si estos están en lucha constante, fíjese bien, en lucha constante, ¿sabe qué significa? Que va a ganar esa lucha el que esté más fortachón. Me explico, fíjese bien, si nuestra carne está más fuerte, pues le va a ganar al espíritu. Pero si el espíritu es más fuerte, le va a ganar a la carne. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué depende? Fíjese bien, ¿de qué depende que la carne o el espíritu esté más fortachón que el otro? Sea más fuerte que el otro. ¿Sabe de qué depende? De lo que decidamos hacer. Amén. De lo que decidamos alimentar. De lo que decidamos hacer en nuestras vidas, hermano. Mire, le voy a poner un caso, ¿verdad? Un ejemplo. Sí, no sé si lo he puesto en otras ocasiones, me parece que aquí en las redes sociales no. Pero imagínense, ¿verdad? Una competencia o una pelea, fíjese bien, una pelea de perros. Imagínense una pelea de perros, ¿sí? Imagínense un perro blanco y un perro negro, ¿sí? Entonces, ¿sabe cuál va a ganar? Va a ganar el perro que esté mejor alimentado, el que tenga más fuerza. Entonces imagínese esto, imagínese al dueño, ¿verdad?, de un perro negro, pero que también es dueño de un perro blanco. Una misma persona es dueña tanto de un perro negro como de uno blanco. Entonces esta persona, ¿verdad?, lleva a cabo, ¿verdad?, apuestas y cosas así, ¿verdad?, con la gente, ¿sí? Y cuando él quiere, fíjese bien, cuando la persona quiere que gane el perro blanco, ¿sabe qué hace? Lo alimenta. Pero al perro negro no le da comida, no lo alimenta. Para que cuando llegue el día, fíjese bien, de la pelea, cuando llegue el día de las apuestas, él sabe cuál perro va a ganar. Obviamente si alimentó al blanco y al negro lo dejó sin alimento, va a ganar el blanco porque estará fuerte y el negro va a perder porque está débil. Entonces él hace que la gente haga sus apuestas sabiendo él cuál va a ganar. Me explico, es un ejemplo, ¿verdad? Ahora imagínese lo contrario en este ejemplo, ¿sí? Si la persona quiere que el perro negro gane, ¿sí?, ¿qué hace? Pues alimenta al perro negro, ¿sí?, y al perro blanco lo deja sin comida. ¿Cuál va a ganar? Obvio, el perro negro. ¿Por qué? Porque está alimentado. Me estoy explicando con este ejemplo. Lo mismo pasa entre la carne y el espíritu, ¿sí? Si alimentamos la carne, dejamos, hermano, fíjese bien, débil al espíritu. ¿Y quién va a ganar? Obvio, la carne. Ahora, ¿cómo es alimentar la carne? ¿Sabe cómo es alimentar la carne? Es hacer lo que la carne nos dice que quiere que hagamos, ¿sí? Si la carne te dice que veas algo que no es correcto y tú lo haces para deleitar la carne porque te deleita, estás alimentando la carne. Y es obvio que tu espíritu va a estar débil, de manera que cuando quieras agradar a Dios no vas a poder. ¿Por qué? Porque estás viendo cosas que no debes de ver, pero que te deleitan, que te gustan. Por lo tanto, tu carne está alimentada, tu carne está fuerte. Y en cambio tu espíritu está débil. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que se supone debes de hacer. ¿Me estoy explicando? Y hablo nada más de una cosa, fíjese, de lo que es el ver, ¿sí? Pero se lo explico bajo el hecho, fíjese bien, de entender que lo que alimentemos es lo que va a ganar, ¿sí? Si usted se priva, en el caso de lo que le digo, de ver algo que a Dios no le agrada, ¿sí?, y en cambio usted busca en oración la presencia de Dios para estar fortalecido, pues es obvio, ¿quién va a ganar? Va a ganar el espíritu. ¿Por qué? Porque usted está buscando en oración al Señor y alejándose de aquello, de ver aquello que a Dios no le agrada. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, si es un conflicto, si es una lucha entre la carne y el espíritu, va a ganar a la que alimentemos, va a ganar aquello que decidamos hacer en nuestra vida, sea satisfacer los deseos de la carne
O sea, hermano, permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestra vida, buscándole por medio de la lectura, de la oración, del congregarnos, del ayuno, por medio, hermano, del estar fuertes y firmes en el Espíritu. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, fíjese bien, hermano, si el cristiano, fíjese bien, camina bajo el poder, ya sea de la carne, ¿sí? Pues el espíritu, hermano, va a estar debilucho, ¿sí? Pero si el cristiano, fíjese bien, si el cristiano camina bajo el poder del espíritu, entonces la carne va a estar debilucha. Entonces, al cristiano le espera una vida de victoria, le espera una vida, fíjese bien, en el espíritu, como dice la palabra de Dios. Fíjese bien, si el cristiano camina con el poder, ya sea de uno o de otro, pues no puede estar obviamente bajo el dominio del otro, me explico. Si decide alimentar la carne, no puede estar gobernado por el espíritu. Pero si decide alimentar el espíritu, la carne no le va a gobernar. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta del que aquí tenemos la respuesta del por qué en ocasiones no podemos dejar de pecar? En qué ocasiones nos sentimos mal, nos redarguye el espíritu y nos sentimos mal porque le hemos fallado a Dios, y es algo de lo que no podemos salir, no podemos dejar, y nos sentimos, hermano, fíjese bien, hasta indignos del Señor. ¿Por qué? Por este hecho, porque usted sigue alimentando la carne, y es obvio que al seguir alimentando lo que usted sabe que es malo, ¿sí?, no puede agradar a Dios, no puede ser gobernado por el Espíritu de Dios. Y encima se siente mal, y encima hasta lo agarra de pretexto. Pues al cabo, si no puedo vivir en el Espíritu, pues qué caso tiene, ¿verdad? Y mejor le doy rienda suelta a la carne. Ay, 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 qué pretextos, ¿verdad? A veces agarramos para justificar el deseo por pecar. ¿Por qué no lo contrario? ¿Por qué no, hermano, el buscar la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu para nuestra vida? Amén. Y alejarnos de ver o de hacer o de hablar o de decir cosas que a Dios no le agradan. Buscar la presencia de Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en el hecho de congregarnos, en el hecho de estar buscando constantemente la presencia de Dios. ¿No va a haber lucha? La va a haber, claro que la va a haber, pero lo que usted, fíjese bien, alimente es lo que le va a gobernar. Si alimenta la carne, va a ser gobernado por la carne y va a estar a peque y peque y peque y peque. Pero si alimenta el espíritu, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a ser gobernado por el espíritu. ¿Y sabe qué vida le espera? Una de triunfo en triunfo y una de victoria en victoria en Cristo Jesús. ¿Que va a haber pruebas? Claro. No quiere decir, hermano, que el estar gobernados por el espíritu, usted ya llegó a un punto en el que ya no hay luchas. No, hermano, las luchas siguen. ¿Por qué? Porque la carne va a querer su lugar. La carne va a querer, fíjese bien, que usted sea gobernado por ella. ¿Me explico? La santidad o el hecho, hermano, de experimentar la santificación en nuestra vida, mire, no es algo, hermano, en lo que una persona ya llegó a un punto en el que ya no siente la tendencia al pecado, en el que ya no siente la tentación, o en el que ya la carne no le puede hacer nada. Claro que sí, si se descuida, el enemigo, a través del mundo, con todo lo que le propone a su carne, lo hace pedazos. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar nuestro espíritu a través del Espíritu Santo y cuidarnos, porque el conflicto va a seguir, la lucha va a seguir. Fíjese, esta clase de vida implica, hermano, una lucha constante que se efectúa dentro de nosotros, como viene en el verso 17 ahí establecido. Es una confrontación que no terminará mientras vivamos. Es esto que le estoy diciendo. Mire, el verso 17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Sí? Mientras estemos en este cuerpo, va a existir el conflicto. ¿Me escuchó? Mientras estemos en este cuerpo, va a haber una lucha todos los días. Todos los días.
Ay, ay, ay. Pero ¿quién va a ganar? Ya vimos, el perro blanco o el perro negro. El que alimentemos va a ganar. Si alimentamos, fíjese bien, lo bueno al espíritu, pues es obvio, vamos a ser gobernados por ellos. Amén. Bueno, le menciono esto de los perros con base al ejemplo que puse hace un momento, ¿verdad? No por comparar, claro que no por comparar al espíritu con ello, no, sino con base al ejemplo que usé. Amén, para que no vaya usted a decir, ay, el pastor Israel, ¿cómo es que comparó al Espíritu Santo con un perro? No, es del ejemplo que le puse hace rato. Amén. Ok, entonces, hermano, fíjese bien, ¿verdad? Si le damos rienda suelta, hermanos, a la carne, pues esta nos va a gobernar, es obvio. Y entonces va a haber cristianos, mire, derrotados, fracasados, y que en cualquier momento arrojan la toalla y se van completamente al mundo. Y dicen, es que es imposible agradar a Dios. No es imposible. Por eso tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que alimenta nuestro espíritu, ¿sí? Si así lo decidimos, para poder vivir la vida cristiana, ¿sí? Una persona decía, ¿verdad? Ay, es que hay cosas muy bonitas en el mundo, ¿verdad? Muy atractivas, las mujeres, el vino, los vinos, o sea, sí, ¿verdad? Hay muchas cosas muy atractivas, pero ¿sabe por qué resultan todavía atractivas? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque está alimentando la carnota, ¿sí? Y por eso hay las muchachas, y por eso hay los vicios, los vinos, la música, y ¿sabe cuánta cosa? ¿Por qué? Porque seguimos siendo cristianos carnalones, cristianos carnales, hermanos, ¿sí? Y esos cristianos que dicen eso, ay, es que cómo cerrar los ojos si hay tantas cosas tan bonitas en esta vida. ¿Sabe qué? Es una persona que está diciendo que anda en la carne, ¿sí? Es una persona que está diciendo que alimenta más la carne que el espíritu. Aguas, hermanos, ¿sí? Mire, hermano, dice, ¿verdad? La palabra de Dios que ahí en Romanos capítulo 6 dice que los que hemos muerto con Cristo, ¿verdad? En el bautismo con Él, dice, ¿cómo viviremos todavía aún en el pecado? Dice, ¿acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted se hace llamar cristiano o cristiana, ¿sabe qué está diciendo? Que es una persona que ha muerto al pecado. Amén. Y si usted ya es bautizado en agua, todavía más con ese acto ha confirmado que ha muerto para el pecado. Por lo tanto, hermano, el que, wow, hay muchas cosas bonitas en el mundo, pues mire, no le niego, ¿sí? Pero precisamente se nos hacen así de atractivas porque aguas, andamos en la carne antes que en el espíritu, ¿sí? Mire, cuando andamos en el espíritu, las cosas del mundo, hermano, empiezan a perder sentido en nuestra vida, empiezan, hermano, a perder esa atracción, ¿sí? Aquellas personas que dicen, pastor, ¿y es malo que yo vaya a un antro? ¿Verdad? Es malo que yo fume, es malo que yo... Mire, a veces la pregunta, ¿sabe qué da a entender? Es una pregunta con la que dan a entender que eso todavía se les hace atractivo. Y por eso quieren encontrar cualquier pretexto para justificarse en el hecho de que no es malo, ¿verdad? No es malo porque voy a ir a hablar del Señor. No sabe cuántas veces he escuchado eso. Y mire, supuestamente yendo a hablar del Señor, caen en pecado, ¿sí? Cuando una persona hace ese tipo de preguntas, mire, se debe de tener cuidado. ¿Por qué? Porque a veces lo que están diciendo es eso. No digo que siempre, pero muchas veces es lo que están diciendo, que todavía les gusta, que aún conociendo de Cristo todavía les gusta andar en antros, todavía les gusta andar tomando, fumando, bailando. Todavía les gusta, hermano, ahí andarse haciendo cosas en el cuerpo que destruyen el templo, que destruyen el cuerpo de Dios, el templo de Dios. Abusados, hermanos, jóvenes, mucho cuidado, ¿sí? Miren, cuando estamos verdaderamente en Cristo, su Espíritu Santo crea la vida de Cristo en nosotros. Y automáticamente, escuche, automáticamente lo que antes nos gustaba del mundo, nos deja de gustar, ¿sí? Nos deja, hermano, de parecer atractivo, de una forma natural. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ahora la vida en Cristo es superior, es mejor. Amén. Como, hermano, el estado de ebriedad, deteriorado, hermano, por el alcohol o por cualquier otra droga o sustancia adictiva, puede ser mejor
que el estado de vivir en el Espíritu de Dios. Ni siquiera se le ocurra compararlo, hermano, hermana. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque no hay nada que supere la vida en el Espíritu. Y escuchen, hay gente que dice, ay, es que esto es aburrido. Ay, andar en el Espíritu es ser un monje. Mire, aguas, quien dice eso, aguas, es porque todavía le anda dando rienda suelta a la carne. Ay, 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 ¿verdad? Ahora sí que los estoy agarrando en curva, hermanos. Y hay muchas otras cosas más que a veces decimos que aguas. A veces la gente así como que se quiere pasar de ecuánime, ¿verdad? Se quiere pasar de sobria. Ay, es que los cristianos son muy aburridos porque ya no hacen esto y aquello y no disfrutan de la vida. Aguas, es una persona que si se hace llamar cristiana, anda en la carne. No se quiera pasar de sobrio con el Señor, no se quiera pasar de coherente, no se quiera pasar de que yo soy el ecuánime. No. Esta es carnalidad muchas veces disfrazada, ¿sí? De algo bueno, de algo. No. Esa es carnalidad y no le busque 3 pies al gato, no los tiene, tiene 4. Así que, ¿cómo ven? Abusado. Dice la palabra, andad en el Espíritu. Amén. Qué hermoso. Fíjese bien. Aun si somos cristianos, fíjese bien, nuestros esfuerzos se oponen a la obra de Dios. Es decir, ¿por qué somos cristianos? Porque Cristo vive en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en su sacrificio de gracia, un evangelio de gracia. Y no, fíjese bien, en cosas que yo me voy a ganar la salvación. Eso es legalismo y es caer en el judaísmo, como por ejemplo, ¿verdad? En el que yo tengo que hacer ciertos ritos, la circuncisión y observar ciertos días de fiesta y ciertas cosas para agradar a Dios. Discúlpeme, lo único que nos lleva a agradar a Dios es cumplir con la palabra que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no lo podemos hacer si el amor de Cristo no está en nosotros, ¿me explico? Si el amor de Cristo no está en nosotros, no lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, fíjese, cualquier esfuerzo nuestro, hermano, es caer en el mismo legalismo del cual Pablo nos viene diciendo, aguas, eso no te salva y no te pone en la correcta relación con Dios, ¿sí? Ahí en la bardita. Fíjense bien, hermanos, cuando tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, impedimos al Señor intervenir. Escuche lo que le voy a explicar. Hay mucha gente que dice, es que no logro salir, es que no lo puedo hacer. ¿Sabe por qué? Porque lo está haciendo en sus fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Caer de rodillas, hermano, de rodillas y clamar a Dios y decir, Señor, no puedo. Dame de tu espíritu que me fortalezca, que me quite el gusto por todas las cochinadas que yo hacía antes. Pero hay gente, hermano, que se aferra y no, es que yo tengo la voluntad y cómo un vicio me va a ganar y cómo la droga y cómo, no, yo puedo, yo soy muy fuerte. Y terminan, miren, esclavizados por las cosas que dicen que no los pueden esclavizar. Yo puedo dejar esto cuando yo quiera. ¿Ha escuchado esa frase? Yo puedo dejar este vicio cuando yo quiera. Ajá, hágale conmigo. Ajá, ¿verdad? Puras papas, hermano. Si seguimos intentando por nuestro propio esfuerzo, vamos a seguir atados a una vida de libertinaje, a una vida de pecado. Hermano, fíjese bien. La batalla resulta, ¿sí?, del hecho de que la carne quiere producir su fruto, ¿sí?, y que el Espíritu Santo también, el suyo, su fruto. Entonces, ahí está el conflicto, ¿sí? Y ahí está la persona, ¿verdad? Imagínense, ahí está la persona. La carne quiere producir su fruto, el pecado, y el Espíritu quiere producir su fruto, que es vida, ¿sí? Entonces, ¿en qué quiere vivir? ¿En pecado y muerte o en vida y bendición? Lo que usted decida hacer, a quien usted decida alimentar, es quien va a ganar. El conflicto, fíjese bien, siempre va a existir, pero el conflicto se resuelve con aquello que nosotros decidamos escoger o alimentar. ¿Me estoy explicando, hermanos?
Fíjese bien, y este conflicto, hermano, va a ser para toda la vida. En el verso 18, hermanos, el apóstol Pablo, fíjese bien, nos da, hermanos, un argumento precioso al decirnos, ¿verdad? En el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley, ¿sí? El ser guiado por el Espíritu demuestra que la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés, el judaísmo y cualquier otra ley, fíjese bien, no tiene nada que hacer donde la obra de Cristo se vivifica por medio de su Espíritu. Amén. Cuando vivimos sin la ayuda divina, mire, nuestra naturaleza humana produce su fruto carnal. Cuando vivimos alejados de Dios, ¿qué se espera? Pues una vida de pecado, una vida, hermano, de problemas, ¿sí? Pero cuando nos acercamos a Dios, mire, aquellos problemas, ¿sí? Pues ahí se quedan y vivimos las consecuencias. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que ante aquellos problemas, el vivir ahora en el Espíritu, ahora en Cristo, nos ayuda a ordenar nuestra vida. Y sobre todo, ¿sabe qué más? Evita que cometamos los mismos errores. Amén. Los resultados son, hermanos, terribles. El de vivir alejados de Dios. De tal manera, hermanos, que, fíjese bien, el apóstol Pablo, ¿verdad? En el verso 21, habla de una sentencia muy dura, que es perdernos del reino de Dios. O sea, no entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a ir explicando todo eso. Mire, los efectos de nuestros esfuerzos, hermanos, son todo lo contrario a lo que la vida cristiana debe de ser. ¿Sabe de qué debe ser la vida cristiana? Debe de ser una muestra, hermano, de depender y de confiar en Cristo y no en nosotros. Se lo vuelvo a decir, esa gente que dice, es que yo puedo, cuando yo quiera lo dejo. No, no es cierto. Están completamente atados, atadotes, amarradotes a pecados que los deterioran, pero feo, hermano, tanto en lo físico como en lo moral. Se sienten indignos, ya no quieren ir a la iglesia porque ya no se sienten merecedores, ¿sí? Pecan, hermano, a diestra y a siniestra, y muchos de ellos, fíjese, su conciencia se cauteriza, ya no sienten que hacen mal. Debemos de tener cuidado, ¿sí? Una prueba, fíjese bien, de que la persona no vive en el poder del Espíritu es, hermano, vivir pues dándole rienda suelta a la carne. Es obvio, no lo creen, es obvio. ¿Usted quiere saber si vive en el Espíritu? No que lo diga de dientes para afuera. Ay, es que el Espíritu, es que yo vivo en santidad, es que el Espíritu. No. Si usted, escúchelo, si usted vive satisfaciendo su carne en cualquiera de sus múltiples formas, usted no vive en el Espíritu. Si usted es criticón, si usted, fíjese bien, es soberbio, si usted es altanero, usted no vive en el Espíritu. Si usted no es humilde, usted no anda en el Espíritu. Obvio que si usted anda ahí viendo lo que no debe de ver, haciendo lo que no debe de hacer, buscando lo que no debe de buscar, pues es obvio, hermano, hermana, no anda en el Espíritu. Si usted es de los que dicen, ay, la vida cristiana es aburrida, pastor, puedo ir a un antro, está bien que me tatúe, está bien que me perfore, está bien, mire, no andamos en el Espíritu. Y a veces esas preguntas, ya se lo dije, indican el deseo de querer seguir haciendo lo que la carne quiere hacer y no obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, cuando amamos a Dios, mire, su Espíritu trabaja en nosotros, en nuestro espíritu, ¿sí? Y de una forma automática, no forzada, ni obligada, ni amargada, ni dada como usted lo pueda ver. Mire, de una forma natural, cuando estamos en el Espíritu, todo lo que antes era atractivo de la carne o del mundo para nosotros, ya no lo es. De una forma natural, ¿sí? Pero aguas, esa gente que, cómo critica a los cristianos de aburridos, ¿verdad? De que no disfrutan de la vida y de que una vida cristiana no debe de ser así. Aguas, es gente que, mire, bajita la mano,
por un mal enfoque y una mala interpretación de este tema que es importante, se permiten hacer cosas que ya no debemos de hacer. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hoy en día se está enseñando eso en muchas iglesias. El que hazlo, no pasa nada, eres libre. Cristo te libertó. No pasa nada si te das una escapadita de 5 minutos. Vive. Cristo quiere que goces, que vivas. ¿Sí? Esa es la verdadera gracia, el disfrutar del amor. Ándale pues. Puras papas, hermano. Diga conmigo, puras papas. Eso no es, hermano. Mire, el apóstol Pablo, en el verso 19 adelante, nos muestra 15, fíjese bien, obras de la carne, de la chuletota, hermano. Fíjese bien, póngame mucha atención, dice en el 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, o sea, se ven, ¿sí? Se ven, se sienten, ¿sí? Que están allí, hermano, presentes, ¿verdad? Mire, fíjese bien, el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mire, estos 1, 2, 3, 4, estos primeros 4 pecados de la carne que menciona tienen que ver, hermano, con lo sexual. Si ya se fijó, tienen que ver con la vida sexual, con la vida práctica, en lo práctico de una persona en el ámbito de lo sexual. ¿Sí? Fíjese, el adulterio. ¿Qué es el adulterio? Pues es una relación ilícita con una persona casada. ¿Sí? El adulterio se comete, fíjese bien, cuando alguien de un matrimonio se fija en otra persona, ¿sí? Ya sea soltera o que sea también casada. ¿Sí? Entonces, no solamente se comete el adulterio, ¿verdad?, en un matrimonio, sino que se comete el adulterio también en otro, en dos. ¿Sí? O bien, si la otra persona es soltera, pues sí, aún así sigue siendo adulterio, porque está cometiendo adulterio la persona que se está fijando en alguien que está soltera. ¿Me explico? Y eso va relacionado con el otro, que es el de la fornicación. Mire, la fornicación se entiende, hermano, como la relación sexual fuera del matrimonio, ¿sí? Que puede ser entre solteros, puede ser un soltero con un casado, y ahí es fornicación y es adulterio. Son los dos, ¿me explico? Mire, la palabra fornicación viene de la palabra griega porneia, ¿sí? Esa palabra porneia, esa palabra, fíjese bien, deriva, ¿sí? O más bien de la palabra porneia sale también la palabra pornografía, ¿sí? ¿Y qué es la pornografía? Pues la pornografía, hermano, mire, a lo mejor tiene muchas vertientes, tiene muchas formas, pero en sí, hermano, lo que consiste es, hermano, en el hecho, fíjese bien, de una relación sexual ilícita, de una relación sexual fuera de orden, ¿sí? Ello implica todo lo que es la pornografía, ¿sí? La fornicación, mire, cuando se habla de estas, se habla, hermano, incluyendo el concubinato, ¿sí? Se habla, hermanos, también de lo que hoy se menciona mucho como la unión libre. ¿Qué es la unión libre? Es fornicación. Así que abusados, muchachos. Eso de que voy a probar a ver si jala, a ver si funciona, a ver si es para mí, pues mejor conócela en una bonita relación que puede ser de amistad, ¿sí? Antes de meterte a una vida en unión libre con una persona a quien vas a lastimar, ¿sí? O quien te va a lastimar a ti. Eso es fornicación, y aguas, es lo que precisamente Pablo nos dice que son obras de la carne. No, pero es que no quiero el compromiso. Pues entonces espérate a que estés seguro, ¿sí? Ora a Dios y dile: Señor, esta es la persona que tienes para mí, ¿sí? Y si no, mira, te esperas. Y si sí, cásate bien, cásate ante los hombres y ante Dios, ¿sí? Y ay, hermanos, ahí hay un punto muy importante, ¿verdad? Hoy en día se usa, ¿saben qué? Que muchos cristianos, muchos cristianos nada más se casan al civil y no delante de Dios. ¿Por qué? Porque dicen: es que si no funciona, pues nada más me separo ante los hombres y ya, y delante de Dios ya no hay problema. Yo les voy a decir una cosa: eso está mal. Por donde se le quiera ver, está mal, porque ese es el sentir de una persona que es cristiana, que le está diciendo a Dios: ¿sabes qué?
yo estoy tomando mis decisiones, no estoy seguro de que tú quieras que yo ande con esta persona, pero voy a probar, déjame fornicar, ¿verdad? Para probar a ver si es la persona. Mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Cuando me preguntan, pastor, ¿me debo de casar también por la iglesia? Pues es obvio, les digo, claro. Pero es que no estoy seguro de que sea la persona para mí. Pues es demasiado tarde, te casaste al civil, te casaste ante las leyes de los hombres y ahora no quieres hacerlo por la iglesia. Si lo hiciste por las leyes de los hombres, quiere decir que estás seguro de que es la persona. Y no salir con que mejor ante la iglesia no, porque es un compromiso delante de Dios muy grande. Pues si es así de grande para ti, espérate y no te andes casando a medias, ¿sí? Y fornicando delante de Dios, discúlpame, eso es lo que está pasando, fornicando delante de Dios, ¿sí? Por causa de que no estás seguro, espérate mejor y pídele a Dios que te diga si es la persona correcta o no. Ay, 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 qué punto tan importante, qué tema tan importante. ¿Por qué? Hermano, porque lamentablemente muchos cristianos piensan así. ¿Sí? Y aún a veces hasta peor. Gente que ni al civil y ni a la iglesia están casadas. Y mire, no quiero que esto lo vea como falta de amor, pero le quiero decir una cosa, no es falta de amor. Si fuera falta de amor, ni diríamos nada, no hablaríamos de esto como pastores. Pero por causa de que se le ama, queremos que sea bendecido o bendecida, y para ello necesita entrar en el orden de Dios. Sí, Dios nos recibe como venimos, pero no para que permanezcamos igual, sino para poner en orden nuestra vida. Amén. Ay, ay, ay. Este punto es muy importante, ¿verdad? Que yo le invito, acérquese con su pastor, acérquese, platique su situación. ¿Para qué? Para que se le pueda indicar cuál es el orden del Señor. No es juzgar, no es criticar, no es señalar, es invitarle a entrar en el orden de Dios. Hay muchas parejas que hoy en día tienen problemas, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque están probando como jovencitos, están probando y no quieren el compromiso porque no están seguros. Hombre, pues si era para eso, si hubieran esperado. Creo que ya están grandecitos como para haber pensado las cosas y decir, me espero a orar a Dios y ver qué es lo que Él quiere, antes de andar ahí haciendo, hermano, discúlpeme, andar ahí, hermano, fornicando, andar haciendo cochinadas. Y encima, ¿por qué me va mal? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Siempre he vivido este tipo de cosas? Pues por eso, porque no se espera, porque no busca al Señor, porque no pide el permiso de Él, su voluntad, porque no dice, Señor, es Él para mí, Señor, es ella para mí. No, ahí va, ¿verdad? Y discúlpeme, pero hay muchas parejas que hoy en día están viviendo problemas tremendos y hasta ya con hijos por causa de estar en un desorden como este. No se le puede llamar de otra forma, es un desorden, es un pecado, la fornicación. ¿Sí? Ay, ay, ay. ¿Qué otra cosa menciona Pablo? Dice la inmundicia. La inmundicia, mire, abarca toda clase de inmoralidad sexual. Toda clase de inmoralidad sexual. ¿Sí? Mencióname lo que sea. Lo que sea inmoral sexualmente, eso es lascivia. Eso es inmundicia. ¿Sí? La que sigue es lascivia. La lascivia, fíjese, es el estar propensos a deleitarnos carnalmente. ¿Qué es la lascivia? Es como esa tendencia, ese deseo a satisfacer la carne en cualquiera de sus formas. ¿Sí? En cualquiera de sus formas. Mire, a veces se habla, hermanos, de esto de la inmundicia y de la lascivia, hermano, muy inocentemente, pero se tiene que hablar como es. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, se habla mucho de que los jóvenes tienen que vivir y que tienen que experimentar. Incluso se llegan a justificar muchas acciones, muchos actos en jóvenes, en adultos,
Hermano, ¿por qué? Porque están solos. ¿Por qué? Porque su esposo, su esposa no les satisface, no les llena, o porque está enferma o enfermo y no se pueden aguantar de una relación íntima, ¿verdad? E incurren, fíjese bien, en actos como la masturbación. ¿Quiere que le diga en relación a eso qué es lo que pasa? Mucha gente dice, la masturbación es normal, y muchos cristianos. ¿Sabe una cosa? No es normal. ¿Por qué? Porque la estimulación de la masturbación, ¿sabe dónde comienza? Comienza aquí, en la mente, comienza en las emociones, comienza en el corazón. Entonces no es normal la masturbación, ¿sí? ¿Sabe qué es normal? Que el hombre y la mujer sepan esperar hasta satisfacer sus deseos en matrimonio con la persona que Dios les dé, de una forma ordenada, correcta, me explico. Pero eso de que se justifique la masturbación, ay, sí, es que está joven, ay, sí, es que todos los hombres lo hacen, ay, sí, es que las jovencitas, qué terrible, hermano, que entre las jovencitas también se dan casos y cosas fuertes en relación a ello, ¿sí? Nadie está exento hoy en día ya, hermano, nadie lo estamos. Y cuando llegamos a creer, es que es normal, es que es natural, ay, no pasa nada, mire, allí ya nos ganó el diablo, ya nos ganó el mundo, antes que la santidad que le debemos a Dios. ¿Sí? Fíjese bien, la masturbación y todo eso que le digo, hermano, fíjese bien, comienza en la mente. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? Que cualquiera que mira a una mujer, dice, con deseo, dice, ya adulteró. ¿Se da cuenta de la exigencia del Evangelio? Entonces, hermano, cuidado. El tema de la masturbación es muy delicado. Sabe que la masturbación incluso llega a ser más fuerte que cualquier otra droga que se inhale o que se ingiera, o que cualquier forma, hermano, de sustancia adictiva. La masturbación, la pornografía, hermano, superan muchas de las veces cualquier otro tipo de droga, y se debe de tener mucho cuidado con ello, mucho cuidado. Enseñar la palabra, enseñar la correcta, fíjese bien, doctrina de Cristo, ¿verdad? Enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, el que estén sanos de su mente, ¿sí? Cuando ya no están sanos de la mente, lo que sigue es llevar al cuerpo a atarlo a una conducta, a una costumbre, que puede ser la masturbación, que se llega a ver normal. Cuidado lo que permitimos que nuestros hijos vean, oigan, hablen. Cuidado con todo eso, ¿sí? Y no los justifiquemos. Ay, es que es hombrecito. No le pasa nada, es hombre, lo tiene que conocer, lo tiene que hacer, ¿sí? Todos los hombres lo hacen. ¿Será así? ¿Todos? Debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Fíjese bien, ¿verdad? En el siguiente versículo, en el 20, dice, ahora viene la idolatría, hechicerías, vienen las enemistades, ¿sí? Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Y la lista no termina, sigue en el 21 con envidias, ¿sí? Con homicidios y hasta ahí. Fíjese bien, el verso 20-21 nos hablan, hermano, de los pecados que tienen que ver con el ámbito a lo mejor religioso, ¿sí? Con lo que tiene que ver con la forma de agradar a Dios, ¿sí? Mire, la idolatría, pues es sustituir el culto a Dios, al Dios verdadero, por el de una imagen. Esa es la idolatría, ¿sí? Sustituir nuestro amor al verdadero Dios, reduciéndolo a una imagen, a una figura hecha por hombres. Esa es la idolatría. Y la idolatría, por donde le busquemos, no le agrada a Dios, ¿sí? No os lo puedo decir de otra manera, ¿verdad? Lo hago sin ofender a nadie, ¿sí? Pero mientras usted tenga una imagen, una figura con la cual usted quiera buscar a Dios, eso es idolatría. Y la idolatría es un pecado que aquí menciona Pablo en la palabra, ¿sí? La única forma correcta de buscar a Dios es a través de Jesucristo,
a través del Hijo de Dios, quien tomó nuestro lugar en la cruz. No a través de una imagen, no a través de un objeto, no a través, hermano, de una figura. Fíjese qué terrible, hecha por hombres. No, hermano, hermana, acerquémonos al Dios verdadero. Usted que me está oyendo, deseche todo eso en el amor del Señor y acérquese al Dios verdadero por medio de Jesucristo su Hijo. Amén. Viene la hechicería. Ay, 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 hechicerías. Esta palabra, fíjese bien, es otra que involucra, ¿verdad?, lo que hoy conocemos como el término fármaco o farmacia, ¿sí? Y denota la administración de drogas y pócimas mágicas, ¿sí? Hoy en día es tremendo esto de la hechicería, hermanos. Es tremendo lo de los amarres. Es tremendo, hermanos, lo de las pócimas de que, no sé, tómate esto para que te ame la persona o para que se muera, ¿verdad? Incluso si alguien le odia. Es fuerte, hermano, esto de la santería, incluso va relacionada con todo esto, ¿sí? Y son temas fuertes, hermanos, pero Pablo los describe como pecados delante de Dios. La hechicería, ¿sí? El administrar, fíjese bien, una sustancia, el administrar drogas, ¿sí?, para obtener una conducta, el obtener un resultado que la persona quiere, ¿sí? Y tal vez usted estará pensando, pero aquellas medicinas que son para controlar la ansiedad o para... Bueno, pues mire, hay obviamente ciencia, hay medicina que se aplica de una forma favorable a la salud de las personas. Pero yo le estoy hablando de la hechicería, de cosas que no son buenas. No confunda, también no me salga con eso, ¿verdad? No confunda, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente, ¿verdad?, se debe de tener cuidado porque mucha gente, conociendo de Cristo, sigue practicando hechicería. Ay, 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 como Simón el mago, ¿verdad?, que hasta se bautizó, hermano, y ahí estaba con Felipe, ahí en Samaria, en Hechos capítulo 8. ¿Sí? Predicamos de eso no hace mucho, hace un par de meses, yo creo, ahí en la iglesia los domingos. Búsquelas, ahí están, ¿verdad?, en YouTube o en Facebook, ¿sí? Entonces, hermano, no es posible que estando en Cristo haya gente que siga practicando la hechicería, símbolos, imágenes, aún hasta con las manos, con la cara, con pócimas, con hierbas, hermano, para enamorar a alguien, para atar a alguien, para un amarre, que para un trabajo. Eso, hermano, en Cristo ya no debe de ser. Está mal por donde le vea, está mal, ¿sí? Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Y que si aquella persona no se ha fijado en usted, pues denle gloria a Dios. Mire, a lo mejor ni es para usted y usted está aferradote o aferradota a que debe de ser para mí, a que me gusta. Y a lo mejor no es la persona que Dios tiene para usted. Mejor dígale al Espíritu Santo: Señor, es para mí en tu tiempo que las cosas se den. Pero si no, aléjala y ponme a la persona que sea correcta y no andar buscando, ¿verdad?, que me lean las cartas o que me digan con quién me voy a casar o que un amarre, ¿verdad? No, hermano, aguas, eso está mal, cuidado, ¿sí? Hermano, la idolatría, la hechicería son cosas tremendas, son cosas terribles, hermano. Debemos de tener cuidado. Y mire, en ese mismo versículo 20, Pablo menciona los pecados que tienen que ver con el ámbito social o con el ámbito temperamental de cada uno de nosotros. ¿Sí me está siguiendo? El ámbito social o temperamental. Qué delicaditos somos, qué viscerales, qué temperamentales somos, ¿verdad? A veces decimos, es que esa persona tiene un carácter muy fuerte. Mire, si tuviera un carácter fuerte, sería una persona controladita, sobria. Usamos mal los términos. En vez de que usted diga, es una persona de carácter fuerte, diga, es una persona berrinchuda, es una persona caprichuda, es una persona visceral, temperamental, ¿sí? Que a lo mejor le hicieron falta unos buenos varazos, disciplina para que se corrigiera, ¿sí? Discúlpeme, pero así es. No diga, es de un carácter fuerte. Yo soy de un carácter fuerte. Si usted es de carácter fuerte, ¿sabe qué significa? Que usted es una persona controlada, una persona
de provecho, sobria, ¿sí? Porque el carácter se forma, con el temperamento nacemos, pero el carácter se forma a través, fíjese bien, de la experiencia de la vida, a través de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, y nos controla para no reaccionar violentos, agresivos, bocones o viscerales, o andar ahí hablando cosas, hermano, que mire, a veces vergüenza nos debería de dar. Ay, 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 hermanos. Mire, dice aquí el apóstol Pablo, dice, después de la idolatría y hechicerías vienen las enemistades. Las enemistades, mire, es tener una tendencia mala en contra del prójimo. Así como cuando decimos, ¿verdad? No sé por qué me cae mal, pero no lo tolero. Como que a veces ya estamos así como programaditos, ¿verdad? Programaditos a no tolerar a cierto tipo de personas. Es esa la enemistad. Mira, a veces las gentes ni nos hacen nada, pero ya uno ya está así con esa tendencia, ¿verdad?, a verlos mal, ¿sí? Vienen aquí, hermanos, los pleitos, ¿sí? Los pleitos, mire, ¿qué son los pleitos? ¿Cómo los podríamos definir? Los pleitos los podemos definir que es lo que se produce a partir del egoísmo, ¿sí? Por causa de que yo quiero para mí, después para mí, pues voy a entrar en conflicto con los demás. ¿Por qué? Porque quiero todo para acá, todo para mí, todo para el campeón, ¿verdad? Y los demás, nada. Entonces ahí entramos en pleito con los demás. Los pleitos no existirían si aplicáramos la ley de Cristo. El amarnos unos a otros. El amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Los celos vienen, después vienen los celos, las iras. Los celos, hermano, pues es una ambición egoísta. Esos son los celos. ¿Sí? Los celotes, ¿verdad, hermanos? Los celotes. Es una ambición egoísta, es querer todo para mí. Quiero más para mí y para nadie, es para mí. Y cuando veo que alguien tiene algo, lo celo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo es que tiene? ¿Cómo es que alcanzó? ¿Cómo es que lo logró? Celos, hermano, aguas, ¿no? Las iras, las contiendas. Hermano, las contiendas y las iras, mire, son el resultado de las rivalidades. El que por qué él sí y yo no. Y que el que yo compito, ¿sí? Y entro en contiendas con los demás porque quiero tener lo que ellos quieren, quiero ser como ellos son, y entro en una rivalidad que me lleva a pasar por encima de quien sea. Es pecado, Dios no lo quiere, ¿sí? Mire, hermano, las disensiones, dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice las disensiones. ¿Qué son las disensiones? Son las divisiones, ¿sí? Esas son las disensiones, son divisiones, ¿sí? Gente, hermano, que se va, gente que se aísla, gente, hermano, que dice algo para dividir, gente que se comporta mal para provocar un problema, ¿sí? Cuidado, una disensión es una división. Y por ahí se ha dicho, ¿verdad?, que el diablo no aprendió a sumar, pero qué bien aprendió a dividir, ¿verdad? Quien contribuye en una disensión le está prestando su corazón al diablo. ¿Sí me expliqué? Aguas, ¿sí? Mucho cuidado, ¿sí? Esto, hermano, de las herejías, hermano, mire, es cualquier enseñanza que nos desvía de la fe, ¿sí? Tiene también que ver con el crear partidos o el crear sectarismo, ¿sí? Las herejías, ¿sí? Aguas. A veces dentro de las iglesias cristianas, hay muchas herejías. O sea, hay muchas enseñanzas que nos apartan de la verdadera fe, ¿sí? Y terminamos, mire, haciendo sectas dentro de la misma iglesia. Ay, qué fuerte, ¿sí? Terminamos haciendo grupitos, partidos, ¿verdad?, dentro de la misma iglesia, ¿sí? Dentro de la misma iglesia, imagínense, los que no creen en el hablar en lenguas, los que no creen que la manifestación del Espíritu ya no es para la iglesia de hoy en día. Esa es una herejía, hermano. Ahí está escrito, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos. Amén. Efesios 4, versos 11 y 12. Los dones es algo para la iglesia del día de hoy, ¿sí?
Entonces, dése cuenta cómo en el tema tan solo de los dones hay tanta herejía dentro de la iglesia. Que quien no habla en lenguas, ¿verdad? Ahora vamos a ver el extremo opuesto. El que no habla en lenguas no ha sido bautizado por el Espíritu, no tiene al Espíritu de Dios. Discúlpenme, esa es una herejía. ¿Sí? Es una herejía. ¿Sí? Hay evidencias en la Biblia, sí, de que la gente habló en lenguas al recibir al Espíritu. Pero no se puede generalizar, porque la manifestación del Espíritu es múltiple. ¿Sí? Y hay también casos en la Biblia, no de gente que haya hablado en lenguas, pero que sí se movió bajo el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado. Mire, luego vienen las envidias, ¿sí? Las envidias y los homicidios. Pues, ¿qué es la envidia, hermano? La envidia es querer lo que tienen otros y no estar contentos con lo que Dios nos da. ¿Sí? Ay, ay, ay. Si usted no está contento con lo que Dios le da y está envidiando lo que otros tienen, pues usted es envidioso, está pecando y Dios no le agrada. Usted se puede perder del reino de Dios. Aguas. Los homicidios, o sea, hermano, es el asesinato, el homicidio, es la muerte causada a otra persona, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Según 1 de Juan 3:15 y también Mateo capítulo 5, ¿verdad? Versos 21 al 26, ¿sabe que también se compara con el homicidio? Aquella persona que le dice fatu a su hermano, que le dice necio, ¿sí? Entonces, hermano, el que aborrece a su hermano ya es homicida. Ay, 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 hermanos, fíjate cómo tenemos que tener un corazón bien limpiecito, ¿sí? Mire, la lista de las obras de la carne termina con borracheras y orgías, ¿sí? En el verso 21, borracheras y orgías. Estas dos, fíjese, las borracheras y las orgías, pues son consecuencia de las fiestecitas, de las celebraciones que aguas. Hay muchos cristianos que se las permiten mucho. Mire, no es nada de malo reunirse por el cumpleaños de una persona y menos cuando es en Cristo. Qué bonito es, ¿sí? Pero hay muchos cristianos, hermano, que van que a una fiesta, que no sé qué, ¿verdad? Y al cabo, es mi familia, ¿verdad? Es mi familia y me entienden. Y se ponen una guarapeta, hermano, se ponen una borrachera. Al cabo es la familia, ¿sí? Agua, las borracheras no le agradan a Dios, los borrachos no le agradan a Dios, y es más, no entrarán en el reino. Ay, 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 ahí lo dice, no yo, ¿sí? Entonces las borracheras y las orgías son resultado de creer que no me pasa nada. ¿Qué es una orgía? Hermano, las orgías, fíjese bien, eran los excesos, hermano, que se practican desde la antigüedad, no solamente en Roma, sino en muchas otras civilizaciones, ¿sí? Por causa de celebrar, por causa de dedicar algo aparentemente a un culto, a un Dios. Todo esto viene del paganismo, ¿sí? Las orgías. ¿Qué son las orgías? Son relaciones sexuales masivas, ¿sí? Todos contra todos, hermano. Se oye feo, hermano, pero es un pecado que Dios aborrece, ¿sí? Entonces, hermano, fíjese bien, todos los que se caracterizan, ¿verdad? Por la práctica de las obras, de todo esto, de la carne, hermano, pues no tienen parte en el reino de Dios, ¿sí? Mire, déjele leo lo que dice 1 de Corintios, en el capítulo 6, amén. Deme chancita, ¿verdad? 1 de Corintios, en el capítulo número 6, acabo llevamos bien poquito tiempo, hermano, ¿verdad? 1 de Corintios, ya me pasé. Capítulo 6, versos 9 y 10. Si usted lo busca también conmigo, pues vamos a leerlo. Versos 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. Dice, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿sí? Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ahí está otra vez los borrachos, ¿sí? Ni los maldicientes, ay, 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 ¿verdad? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, los maldicientes, ¿verdad? Sí, ahí dice maldicientes, ¿verdad? Hay mucho cristiano, hermano, que es que yo vengo de allá, de un estado donde así se habla.
¿Y eso qué? ¿Estás en Cristo? ¿Eres una nueva criatura? ¿Sabes cómo hay gente que se justifica? Es que así tengo que hablar para que la gente me entienda, para que me acepten. Así tengo que hablar entre ellos porque así es el ambiente. No, discúlpeme. Esas son formas de seguir complaciéndose en la carne. ¿Sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí dice que los maldicientes no entrarán, no van a heredar el reino de Dios. ¿Sí? Hermanos, fíjese, Pablo termina ahí en el verso 21 diciendo, y cosas semejantes a estas. ¿Sí? Cosas semejantes a estas, o sea, es una frase que representa más pecados. Por eso leímos en 1 Corintios 6, del 9 al 10, otros pecados. ¿Sí? Hay gente, hermano, que en una fiesta, en una celebración, se permite tomar. Y dice, poquito no me hace daño. ¿Sí? Si Pablo le dice a Timoteo que usara de vino, ¿sí? Pues es porque estaba enfermo Timoteo, hermano, no se confunda. ¿Sí? Es que a Jesús lo describieron como una persona bebedora. Ay, de veras que cómo la gente se las arregla para justificar sus pecados. No está bien eso. A ver, ¿por qué no mejor justifica el que se va a portar bien delante de Dios? No, yo no voy a tomar, no me inviten, no me insistan, yo voy a agradar a Dios. A ver, ¿por qué no hace eso? En vez de que diga, vieja, no me pasa nada, dame chancita, mira, nadie nos ve, el pastor no está aquí, no me pasa nada, mira, yo soy muy sabio, muy maduro en Cristo, y a los que somos maduros en Cristo, todo lo podemos hacer y nada nos pasa. No. Dígale no a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Dígale no, hijos. Aguas, no lo hagas. Aguas. ¿Sí? Mire, hermano. La sentencia es dura. Pablo dice al final, ¿verdad? Cosas semejantes a estas. ¿Sí? Dice, de las cuales, verso 21, dice, de las cuales os amonesto. O sea, les pido, no lo hagan. ¿Sí? Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, quienes practican esas cosas no entran en la salvación, no entran al reino de Dios. ¿Sí? Hay gente que le busca interpretar de otra manera esta frase y dicen, es que Pablo aquí hablaba de una posición de no estar agradando a Dios. Pues es obvio, hermano, también por donde le busque alguien que no le agrada a Dios, fíjese bien, es porque está viviendo una vida en las obras de la carne, y quien vive una vida en las obras de la carne se ha apartado de la gracia de Dios. Decide pecar deliberadamente, valga la redundancia. ¿Qué es deliberadamente? O sea, que se lo propone, que lo busca el pecado para practicarlo, vivir en él. Y es un engaño creer que no le afecta. Le afecta, claro que le afecta. Esta, hermano, es una advertencia, fíjese bien. Esta advertencia no quiere decir, fíjese bien, escúchame, no quiere decir que si alguna vez el creyente llegara a cometer alguno de estos pecados perderá su salvación, ¿sí? Porque todos somos susceptibles de caer en estos pecados. Pero escúchame, póngame atención. Es diferente practicar a caer, ¿sí? Tropezar es diferente a practicar. Quien practica se dedica todos los días a pecar, pero quien tropieza busca la santidad a Dios, pero no quiere decir que esté exento de no caer. ¿Sí? En alguna tentación puede caer, pero cae, no porque lo practique, sino porque la tentación lo venció y cayó. ¿Me explico? Entonces, hermano, para los que practican, ahí dice, léalo conmigo, dice que los que practican, o sea, los que deciden hacer esas cosas 15 que mencionó Pablo y cosas semejantes a esas, aparte de las 15, quienes los practican no heredarán el reino de Dios. Hay gente que dice,
Yo no tomo allá cada 8 días o cada mes. Pero ¿es cada 8 días o es cada mes? O sea, ¿lo practica cada 8 días o lo practica cada mes? Aguas, no se engañe a sí mismo. No se engañe. Ahí dice, léalo, no se lo estoy diciendo yo. Ahí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Fíjese bien, podemos caer. ¿Sí? Podemos caer y ser perdonados y seguir adelante, evitando volver a caer. Pero el que practica charrascas no heredará el reino de Dios. ¿Sí? Mire, el practicar manifiesta, hermanos, el practicar el pecado manifiesta, hermanos, que la persona se ha alejado de Dios y puede estar aún dentro de una iglesia y ser hallado en pecado. Y la persona engañarse a sí misma y decir, es que no me afecta a mí, ¿por qué les afecta a ustedes? De allá de mi rancho, de donde yo vengo, de la ciudad de donde yo vengo, así se usa, que el hombre tenga 2 mujeres, es lo más normal. Discúlpeme, eso es adulterio y es fornicación. O usted venga de un lugar donde se permita, pues discúlpeme, en ese lugar no respetan las leyes de Dios. ¿Sí? Entonces no nos podemos justificar porque de donde yo vengo, de que así me enseñaron, o de que no sé, hermano, mire, no le busque. Mejor alíñese a Dios, ponga en orden su vida, arrepiéntase y procure no fallarle a Dios. Que puede caer, pero Dios le perdona para que siga adelante. No convierta el caer en práctica. No lo convirtamos el caer en una práctica. Huyamos de la práctica. Amén. Gloria a Dios. Mire, es muy simple esto, ¿verdad? Pero mucha gente dice, es que la salvación no se pierde. Y ciertamente, hermano, no se pierde. Quien se pierde somos nosotros. Porque soy yo, con la práctica de lo que a Dios no le agrada, quien se aleja de la salvación. La salvación Dios allí la puso en la cruz, en su Hijo. Pero soy yo que cuando voy en pos del pecado le doy la espalda a Cristo y me alejo de la salvación, aún habiéndole conocido. ¿Y de qué se trata todo esto? Se trata todo esto, hermano, del hecho de que muchos cristianos utilizan su libertad en Cristo para todas estas obras de la carne y para cosas semejantes a estas, como Pablo dice. Y piensan que esa es la libertad, que ese es el amor de Dios, que ese es el amor de Jesús. No, hermanos, tenemos que tener cuidado, no interpretar de esa manera las cosas, la palabra de Dios. Hagamos que nuestra vida entre en orden. Estamos en el último tiempo, la última generación de la iglesia. Que cuando Él venga, nos halle en orden. Amén. Ordene su matrimonio, su relación. ¿Sí? Ponga en orden su casa, acérquese a la iglesia, acérquese a la palabra de Dios. Yo se lo invito, yo le invito. Amén. Donde quiera que usted esté, tenga el deseo por usar la libertad en Cristo para vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Es dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida, en nuestro espíritu. Amén. El andar en el Espíritu es alimentar el Espíritu con el Espíritu de Dios. Amén. Si queremos ser gobernados por el Espíritu de Dios, no alimentemos las obras de la carne. Si queremos vivir verdaderamente agradando a Dios, hagamos eso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero invitar a las personas que no han recibido a Jesús en su corazón a que lo hagan. Hoy es el día de salvación. Si tú estás viviendo en algún pecado, del cual te das cuenta que es precisamente eso, una forma de vida que no le agrada a Dios, quiero decirte que Jesús es fiel, es justo, y Él nos perdona de todos nuestros pecados. Él murió por nosotros sobre la cruz. Él nos amó tanto
aún siendo inmerecedores de su amor, que Él tomó nuestro lugar, que nos correspondía por causa de nuestros pecados, a ti y a mí estar en esa cruz. Él tomó nuestro lugar, lo hizo por amor. Y aunque podamos creer que nunca se lo pedimos, que hiciera eso, el amor de Dios aún así es tan grande que nos puede salvar. Tú y yo necesitamos de esa salvación que solamente en Cristo podemos tener. Y yo te invito a que repitas esta oración después de mí, para recibir a Jesús en tu corazón y aceptarle a Él como el Señor de tu vida. Dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo único, unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierre sus ojos. Si usted no ha recibido a Jesús, todos cerremos nuestros ojos y repita: Señor Jesús, te abro mi corazón. Creo que eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mí en una cruz para perdonar mis pecados, y hoy me arrepiento de ellos, buscando tu perdón. Creo que moriste en la cruz, dando tu cuerpo y dando tu sangre por mí. Y hoy te recibo en mi corazón como el único Señor de mi vida, como el único Salvador de mi vida. Confieso que tú eres el Cristo, que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias por darme salvación. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, el Señor le bendiga, le felicito. Hay fiesta en el cielo por causa de que usted ha recibido salvación. Amén. Le invito a que se congregue, a que siga viendo las transmisiones, escuchando la palabra, o bien venga a la iglesia con nosotros, va a ser bien recibido, o busque cualquier otra iglesia donde se predique también la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Iglesia de Jesucristo, alejémonos de las obras de la carne. No jugueteemos con ellas, no coqueteemos con ellas ni con el mundo. Podemos ser engañados y creer que la libertad que Cristo nos ha dado puede ser para eso sin que nos afecte. Sí afecta. Está escrito: no heredarán, no entrarán en el reino de Dios. Afecta. Tengamos cuidado, no por ese temor, sino por amor a Dios. Amén. Por amor a Dios, si amamos a Dios, si nuestra libertad costó la sangre de su Hijo, cuidemos nuestra libertad viviendo en santidad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, hemos llegado al final de la transmisión. Que Dios me lo bendiga mucho, ¿verdad? Saludos en Ecuador, en Colombia, les amamos y estamos orando por ustedes. En todo México, ¿verdad? Desde Oaxaca y Veracruz hasta el Estado de México, ¿verdad? Aquí en Villa Hidalgo, Jalisco, familia Lagunas, Dios los bendiga, ¿verdad? También localmente en San Ignacio, localmente aquí en el estado de Aguascalientes, a todas las familias, en Celaya, también en Hermosillo, Sonora, ¿verdad? En Austin, en California, en todos, ¿verdad? En los Estados Unidos, Dios los bendiga, en Canadá, en Alberta, en Toronto, Dios me los bendiga. Sabemos y confiamos en el Señor que están bien, que Dios tiene control de sus vidas. ¿Qué decir en Europa, en Alemania, hermana Amanda, en España, hermano Juan Pedro, en Londres, hermano Frederick, ¿verdad? En Oriente, hermano Isaac. Que Dios me los bendiga a todos, les amamos, cuentan con nosotros y vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Amén, que Dios los bendiga, los guarde. Gracias por sus oraciones por mi esposa, va mejorando, se encuentra muy bien, ¿verdad? Estos días la seguimos cuidando, mis hijos y un servidor, y yo les agradezco todo su apoyo en oración. Amén. Les encargamos que sigamos orando unos por otros. Amén. Que Dios me los bendiga mucho, les amamos en el amor de Cristo Jesús, y si Dios lo permite, mañana no se pierda la enseñanza, miércoles a las 8 de la noche. Amén. Bueno, pues saludos, bendiciones, a cenar rico y buenas noches. Dios lo bendiga.